Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El pianista argentino Sebastián Volko acaba de presentar a través de un concierto virtual desde su propio estudio parisino Living Inside, su primer trabajo discográfico en solitario. Editado en Suiza días antes del cierre de las fronteras y el comienzo del confinamiento, Living Inside tiene el sabor premonitorio de todo lo que se nos caía encima. Y precisamente para hablarnos de este álbum y de cómo ha vivido estos extraños meses, Sebastián Volko ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Jordi. Un placer volver a los estudios de RFI, a tu programa. El placer es nuestro. Vuelves después de varios años. Sí, miles y miles de minutos. De minutos, muchos, demasiados quizás. Hace 5 años estuvimos acá, creo. Sebastián, permíteme que explique ante todo que has nacido en Buenos Aires en 1973, si no me equivoco, donde vas a realizar tus estudios musicales. Pero cuéntanos, ¿cómo llegas a la música y a través de qué género? ¿El folclore, el rock? Ajá. Bueno, yo soy muy afortunado de que de muy chiquito la música estuvo en mi casa. En mi familia hay y hubo mucho amor por la música y mucho respeto por la música. Y había un piano en mi casa. Mi papá trataba de tocar la guitarra, no muy bien, pero había una guitarra. Había un contacto directo con la música desde muy chico. Y hay fotos que registran que no tengo un año, donde estoy upa de mi abuelita paterna tratando o tocando el piano, qué sé yo, ¿no? ¿Qué se escuchaba en tu casa? ¿Folclore sobre todo? Se escuchaba mucha música clásica, un poco de folclore del lado de mi papá, un poquito de tango, música popular de la época, los años 70, ¿sí? Eso sobre todo, música clásica, te diría. ¿Fuiste tú quien pediste clases de piano? No me acuerdo bien cómo fue, porque en realidad hay tantas etapas ya en mi vida, de cambio de geográficos y de personas y todo, que me empiezo a olvidar un poco de eso, pero me da la sensación como que siempre estuvo eso ahí, ¿no? En un momento fue evidente que me propusieran, si no quería estudiar con una profesora, lo hice. Nunca duré mucho en ningún lado. O sea, también estuve en conservatorios. Y en una búsqueda permanente que sigue hasta ahora de cómo estudiar, ¿no? De cómo seguir aprendiendo. Imagino que en la adolescencia el rock se impuso, ¿no? Hay que tocar rock. Sí, sin duda, sin duda. Yo soy de una generación donde tarde o temprano el rock o lo rechazabas o te tomaba, ¿no? Y bueno, a mí sí, por supuesto me tomó el rock de adolescente. Y para mí, por suerte, con grupos y exponentes así muy, muy buenos, me parece, con mucha música, que después del fanatismo uno puede volver y decir, pero esto qué bueno que estaba, qué buena influencia para ser tan chiquito, ¿no? No quiero dar nombres ahora, porque para cada uno puede ser diferente, pero sí estoy agradecido de haberme topado con artistas así. ¿El tango era para viejos en aquella época? Bueno, en mi casa se escuchaba sobre todo Piazzolla. O sea, que en la Argentina está esa disyuntiva de si es tango o no es tango, qué sé yo. También, por supuesto, había discos de Pugliese, de Goyeneche cantando, ¿no? Esas cosas a mí me pegaron mucho. Yo no lo veía como viejo, sobre todo Piazzolla. Piazzolla siempre fue una música para los jóvenes,
¿no? Un quiebre, una cosa que no le hablaba a un club de personas que si son parte del club está bien, si no son parte del club está mal, sino al universo, a la emoción, al intelecto. Bueno, a mí siempre me interesó ese costado, ¿no? Y te digo más, a través de Piazzolla conocí el tango más tradicional, no al revés. O sea, pero esto es que maravilla, ¿de dónde sale esto? Está bien, de Gershwin, de Stravinsky y de Troilo, de Goyeneche, etcétera, ¿no? Imagínate. He leído en algún lado, Sebastián, que el rock te interesaba por la canción. En el fondo, la letra te interesaba. Sí, bueno, es una gran pregunta que siempre es, ¿qué es una canción? ¿Es una gran melodía, una energía o la letra? Yo creo que una canción poderosa surge de la letra sobre todo. O sea, una buena letra, hasta cantada más o menos, sigue siendo poderosa. Y con pocos acordes, que no sea una cosa muy extraordinaria, también sigue siendo algo potente, ¿no? Que le llega a la gente. Entonces me parece que sí, va por la letra. Hablando de letras, el título de tu primer disco era Liquidándome en el agua, Sí. un título no precisamente optimista, ¿no? ¿Cuántos años tenías entonces? Ahí tenía 21, 22 años. Fue una época, bueno, muy interesante, pero yo ya estaba trabajando de músico sesionista para músicos no tan ligados con el rock, pero de música más melódica, qué sé yo. Y ahí conocí a un productor de rock, que es Tweety González, que fue tecladista de Soda Stereo, de Fito Páez, así, una eminencia. Y logré hacer un arreglo para que me produzca ese disco, que fue espectacular para mí, ¿no? Bueno, el título que me decías, no sé si es optimista o pesimista, yo lo veo como, yo estaba muy metido con los surrealistas en esa época, sobre todo los franceses, que ni me imaginaba que iba a terminar viviendo en Francia, André Breton, Artaud, y liquidándome en el agua me sonaba es como una frase medio surreal, donde el cuerpo se diluye en una cosa metafísica, ¿no? Donde somos todo y una cosa, el todo y la nada existiendo. Cuéntanos, Sebastián Volco, ¿cómo nace tu orquesta metafísica? Es como un supergrupo de rock, ¿no? Con influencias del jazz, tango, de la clásica también. Sí, sí, sin duda. Yo estaba trabajando muy metido en la escena del rock de los años 90 y principios los años 2000 en la Argentina, y me empecé a hartar, no encontraba, a encontrar muy poco arte del que yo buscaba, ¿no? O sea, de los movimientos que creía que podía encontrar, no los encontraba. Entonces, en un momento hice una ruptura y dije, bueno, voy a hacer un nuevo grupo, una música instrumental, no se habla más, es la música la que habla, y tomo cosas del rock porque yo soy un rockero por mi generación, no lo puedo evitar, toque lo que toque. Pero vamos a meter otras influencias, el folclore, Ginastera pareció muy fuerte, o sea, esos ritmos folclóricos, esas chacareras rarísimas de Ginastera y qué sé yo, empezaron a parecer muy fuertes, y así generé el primer repertorio de la orquesta metafísica. La formación es muy peculiar, ¿no? Había batería, saxo, bandoneón Sí, y piano, por supuesto. sí, era un grupo como de rock de cámara. Mi socio de la Orquesta Metafísica, que empezó en Buenos Aires, por supuesto, Sebastián Rosenfeld, fue quien sugirió meter un bandoneón en un par de temas que podía quedar bien, y gracias a Dios, y ahí vino Pablo Gignoli, justamente, que fue ese bandoneón, mi compañero actual de Volco y Gignoli, acá en Francia. Y bueno, ahí el grupo podíamos hacer de cuenta que también éramos una especie de grupo de tango muy moderno. De hecho, el grupo, la Orquesta Metafísica, se desarrolló en la Milonga La Catedral, que es una milonga alternativa, la milonga alternativa del mundo, te diría. Yo conozco mucha gente en Alemania que dice, voy a ir a Buenos Aires para ir a la Catedral, a ver cómo es. Bueno, y ahí hicimos un ciclo de música y tocamos todos los jueves durante un par de años y desarrollamos un espectáculo, un híbrido, una fusión de muchos estilos y disciplinas, bailarines, pintores, la filosofía estaba muy metida ahí. Se dice que no está bien que el hombre esté solo y que el pianista tampoco, ¿no? Por eso te uniste a Pablo Gignoli. Ah, creía que me ibas a decir de mi esposa. Pero bueno, Pablo Gignoli es una especie de esposo que tengo hace años a nivel profesional. Sí, yo estoy acá
por una invitación de Pablo Ginioli hace 6, 7 años. Fue el primero que vino a París. Sí, fue el primero que vino a París, por una cuestión familiares directas. Yo estaba más liviano en esa época, no tenía una familia, y estaba tocando en Nueva York. Pensaba quedarme ahí. Estaba hace 3 meses ahí con mi pasaporte italiano, que se me vencía, pero ya estaba trabajando, estaba desarrollándome y podía ganarme unos pesos tocando. Pero me tenía que ir y volver a entrar, cruzar la frontera y volver para no ser ilegal. Y Ginioli me dice, bueno, venite, que no es muy caro cruzar en avión de New York a París. Es una movida espectacular por ahí para la Argentina, pero no es muy caro. Y después volvé, si no. Entonces vine y salió un trabajo, después salió otro, y me terminé quedando a dormir en su sillón. Llevas 7 años ya, no en sus sillones, pero... Sí, sigo ahí, el sillón... después vinieron miles de cosas, millones de cosas, pero empezó ahí con una muy buena disposición de él y de su familia, de que yo me quede ahí, ¿no? ¿Qué diferencias encontraste entre Nueva York, esa gran capital, y París? Todas. ¿Y qué hizo que te decidieses para quedarte aquí? Bueno, todos los movimientos que yo fui haciendo fueron en búsqueda de un desarrollo, no quiero decir profesional, pero artístico sobre todo, y de poder ganarme la vida al mismo tiempo, ¿no? En New York lo empecé a hacer, pero tampoco me encontraba muy a gusto, y cuando llegué a París me enamoré, o sea, y me sentí como una especie de casa también, o sea, sentía como una especie de... Lo relacionaba a Buenos Aires como un Buenos Aires en una dimensión paralela, que en Nueva York más o menos. Sí, y me enamoré y empezamos a hacer trabajos y de pronto acá estoy, sentado. El pasado mes de febrero volviste a Buenos Aires, allí presentaste The Volk Experience, un título muy neoyorquí, ¿no parece? Sí. Con una formación también de cámara. Y además era verano, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de volver a tu Buenos Aires? Bueno, yo desde que me autoexilié volví 1 o 2 veces nada más, en estos últimos 7 años. Una para visitar, otra por motivos no muy agradables. Y la tercera fui para visitar de nuevo porque tenía programado hacer 1 o algunos más conciertos más. Fue muy lindo, fue como un regreso a nivel artístico. Me dieron mucha bola, digamos. Y presenté este espectáculo de Volco Experience, que en realidad lo estuve haciendo primero acá en París. Hace poco toqué en Nîmes, el mismo espectáculo. Y es esto que estoy tocando en mi casa, bueno, las pantallas por ahí no se ven ahora, yo solo. Es un espectáculo que estoy concibiendo donde puedo estar o solo o con un pequeño ensamble. Por eso se llama The Volco Experience, porque puedo conciliar todos mis mundos ahí y sin depender de una formación estable, ¿no? Pero en Buenos Aires fue genial porque pude tocar con amigos que no veía hace mucho. Pat Coria, una bajista genial, Michelle Bliman, una saxofonista, cantante, Saled Mariano Malamud en la viola, Fernando Zamalea en la batería. Fue muy especial y funcionó muy bien. Perdón. Sebastián, ¿podrías imaginar que unas semanas después todo se acabaría? Que casi te quedas ahí en Buenos Aires, sí, confinado. Más o menos. De hecho, el día después del show que di en Buenos Aires, en el Teatro Statrilce, tenía programado irme a Escobar, que queda en las afueras de Buenos Aires, a grabar en un estudio este disco Living Inside, que es de piano solo. Que como me presentaste, no es mi primer disco solo, sino porque tengo una gran discografía tocando como yo solo, que se puede conseguir en bandcamp.com. Traten de ir ahí en vez de Spotify, que no nos llega ni un centavo a ninguno de los músicos, y compren los discos en Bandcamp. Pero es la primera vez que hago un disco solo con el piano. Yo soy pianista desde siempre, pero nunca había dicho, bueno, voy a hacer un disco solo con el piano. Y lo quise hacer en Buenos Aires, entonces programé para hacerlo ahí. Lo grabé en un día y medio, y de lo único que se hablaba es que se venía una cosa, ¿no? Que parecía que podían cerrar, que no, que sí. Nadie se imaginaba mucho lo que iba a pasar. Y cuando me volví, bueno, explotó todo a los pocos días. Estabas en Suiza cuando casi explotó todo, ¿no? Sí, llegué a Francia y por también cuestiones familiares mi mujer tenía que estar en Ginebra, en Suiza, y pude viajar
para estar con ella y mi hija, que iban a estar ahí, la noche antes que cierren las fronteras por 4 meses, que iba a ser una catástrofe para mí. Ha sido difícil para todos, pero para los artistas imagino que mucho más que para otro tipo de oficio, ¿no? O sea, Sí, mira, anulaste muchos conciertos, ¿no? sí, anulamos mucho trabajo a largo y mucho trabajo que podemos proyectar, porque hoy en día tampoco podemos decir, bueno, proyectemos la agenda para dentro de X meses. Tampoco lo podemos ni empezar a hacer. Pero para todos es muy duro. En mi caso, yo tuve la suerte de que pude estar en un lugar donde podía comer, estar y al mismo tiempo trabajar en cosas que quedaron postergadas, aunque podía profundizar. O sea, pude avanzar mucho en realidad. Te digo más, Jordi, desde el que empezó el 2020, yo edité 3 discos que están online. Una es una recopilación, que son... perdón, que no me acuerdo cómo se llaman. Sí, uno se llama Selection of Strange and Beautiful Ambient Music, que es una recopilación. Otro, Civilización Demonio, que es un disco de rock orientado a la Argentina. Y Living Inside. Más otros trabajos que sigo haciendo. Pero no fue un momento de parálisis creativa, para mi caso. Sí de incertidumbre, de decir, ¿cuándo realmente voy a poder reanudar el trabajo, ¿no? Económico? El título Living Inside es muy premonitorio, ¿no? Sí. Has vivido dentro de ti o encerrado en ti durante 4 meses, ¿no? Sí, pues fíjate que a todos nos ha pasado que al principio del confinamiento, sea donde sea, todos debemos haber tenido sensaciones o muy pesimistas, optimistas de que el mundo puede cambiar porque se frenó tal cosa. Ya pasamos de eso, ¿no? O sea, pasaron muchos meses de esas primeras impresiones y ahora estamos en una especie de limbo que continúa. Pero el título del disco no se lo di apenas lo grabé, se lo di confinado. ¿No? Y es las dos cosas, es living inside, de estar adentro de una casa y al mismo tiempo de vivir dentro de uno mismo como algo positivo también, como un lugar a donde las redes sociales no pueden llegar, la catarata y metralleta de información permanente no puede llegar si uno se protege un poco adentro, ¿no? Eso quería decir. Gracias a este problema tan grave, se han desarrollado nuevas fórmulas de concierto, ¿no? Ese concierto en streaming puede ser una vía para el futuro, ¿no? Sí, no es un sustituto. No es un sustituto. O sea, nada se compara a la adrenalina y a la energía que se transmite físicamente con la gente, ¿no? Están tocando donde todos somos parte del espectáculo. O sea, si la gente no reacciona, el artista tampoco. Pero esto, bueno, es una cosa diferente que si nos la tomamos en serio, está bueno. O sea, es una herramienta que la tecnología nos permite hacer. Y bueno, en mi caso yo estoy viendo cómo hacerlo. Ya hicimos una primera experiencia que estuvo bien. Ahora vamos a hacer este segundo concierto que el Instituto Francés en la Argentina, que va a regalar a sus asociados. No tengo la fecha ahora, pero si siguen mis redes o si son socios del Instituto Francés en cualquier lugar del mundo, van a poder verlo. Cuéntanos, Sebastián, ¿cómo nuestros oyentes, nuestros telespectadores podrán conseguir el disco Living Inside? ¿A través de qué plataforma? Bueno, este disco, sobre todo en el momento que estuvo hecho, decidí no hacerlo físico, porque era imposible, no podía ni yo acercarme a ningún lugar para hacerlo, entonces está solamente online. Yo sugiero ir a Bandcamp, que es una buena plataforma porque está toda mi discografía, solista, con Volko Gignoli, con la Orquesta Metafísica, uno puede adentrarse un poco más. Si no, está Spotify y todas las otras plataformas que no son muy simpáticas con los artistas, la verdad, hay un gran conflicto ahí. En fin, pues ya lo saben, ahí tienen la oportunidad de escuchar el disco de Sebastián Volko, solo con su piano, en Living Inside. Muchísimas gracias, Sebastián, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, que han estado ahí detrás de los cristales a cargo de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina y seguro en Buenos Aires, gracias a una televisión internacional uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Genial. Bueno, un saludo para todos de mi parte también y gracias, Jordi, por sostener
a los artistas latinoamericanos y hispanoparlantes. Para eso estamos. Gracias. Sí. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.